Bueno, hermanos, voy a dar lectura a Tito 1, versículo 12 al 16. Y la palabra de Dios dice esto. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profetas siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y vamos a leer, hermanos, capítulo 2, versículo 1 más. Sí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la versículo al que vamos a llegar el día de hoy. Entonces, bueno, hermanos, como ya les he adelantado, estamos en una sección en la que el apóstol Pablo está mostrando cuál es tiene la iglesia de tener la necesidad que tiene la iglesia de verdaderos maestros, de verdaderos pastores dentro de sus en los últimos versículos que hemos estudiado, bueno, en las últimas semanas, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los pastores, cuáles son los requisitos de al ministerio de aquellos que dicen ser llamados por Dios. No cualquiera que dice ser llamado por Dios realmente puede ser pastor dentro de la iglesia. No cualquiera que tenga el deseo de ser pastor dentro de la iglesia puede serlo, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos. Deben ser probados por otros ancianos, deben ser probados por la misma congregación. Y entonces una vez se identifique de que son hombres idóneos, no estoy hablando de perfectos, pero son hombres idóneos los cuales cumplen los requisitos que Dios les ha dado y que Dios requiere de los pastores, entonces pueden ejercer el ministerio. Y es lo que Pablo nos ha estado mostrando en este pasaje. Y a partir del versículo 10 y 11, la semana pasada hemos hablado acerca de la necesidad que hay de estos hombres, la necesidad que tiene la iglesia de verdaderos maestros y pastores dentro de sus congregaciones. ¿Por qué? Pablo nos ha dicho en el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, y a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces el apóstol Pablo nos ha mostrado las circunstancias las cuales la iglesia va a afrontar, las circunstancias difíciles, los momentos complicados, y cómo la iglesia va a ser siempre, ya era atacada desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue una y otra vez atacado por falsos maestros. En el Nuevo Testamento también esto iba a suceder con la iglesia. Los mismos apóstoles y el mismo Jesucristo tuvieron que enfrentarse a falsos maestros en su época, y esto no iba a ser diferente en las iglesias postapostólicas. Esto no iba a ser diferente con las iglesias que los apóstoles funden y con los maestros que iban a llegar después de los apóstoles. Por lo tanto, el apóstol Pablo le presenta esta realidad a Tito y le presenta la realidad de que todos vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe. Vamos a tener, como Judas nos dijo, defender la fe, defender la fe en contra de falsos maestros y personas que se levanten en contra de la verdad. Esto es un trabajo que iba a tener el pastor. Es por eso que Pablo ha mencionado que el pastor debe ser alguien que conozca bien la escritura y que pueda predicarla de manera eficaz, conozca bien la escritura y pueda predicarla, comunicarla de manera eficaz. ¿Por qué? Porque uno de sus trabajos va a ser taparle la boca a aquellos que predican falsas doctrinas, taparle la boca a aquellos que se oponen a la sana doctrina. Y ese es el trabajo del pastor. Y entonces lo que Pablo va a hacer a partir del versículo 12 hasta comenzando el capítulo 2, versículo 1, va a ser continuar este hilo de pensamiento. Pablo va a presentarle a Tito las circunstancias en las que él se encuentra. Probablemente Tito ya sabe esto, pero Pablo simplemente le va a recordar de que él no está de vacaciones, no está jugando a ser pastor, sino que verdaderamente él va a tener que pelear la batalla por la verdad. Va a tener que oponerse a la cultura que le rodea y va a tener que oponerse también a los falsos maestros, que ellos no van a tener cuidado y no van a tener compasión de la iglesia. El momento que se los deje infiltrarse y el momento que se deje que las personas los escuchen y los sigan, sin confrontarlos y sin taparles la boca, como Pablo ya nos ha dicho en el versículo 10, en el versículo 11, perdón. Entonces, el pastor tiene la responsabilidad de proteger la iglesia a pesar de las circunstancias.
Los falsos maestros van a estar acechando, la cultura va a estar en contra de lo que la iglesia está llamada a hacer, pero Tito y los pastores los pastores que Cristo llame y que Tito debía también, como ya le dijo a esto en el versículo 5, establecer en las diferentes iglesias en la isla de Creta, debían proteger a la iglesia de la cultura que les rodeaba, debían proteger a la iglesia de los falsos maestros que iban a acechar a la iglesia. Esta es una responsabilidad que tienen los pastores. Y ellos, hermanos, debían servir a pesar de las circunstancias. Estos son algunos puntos que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? El pastor está llamado a proteger a la iglesia de la cultura que le rodea y de los falsos maestros. Y el pastor está llamado, escucha bien esto, a servir a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que las circunstancias que nos rodeen sean adversas. Y es específicamente lo que le tocó vivir a Tito. Lo interesante es de que Pablo le envía cartas pastorales a dos hombres específicamente, Timoteo y Tito. Dos hombres los cuales Pablo había entrenado por un buen tiempo. Dos hombres los cuales Pablo les tenía confianza de haber entendido la sana doctrina, de haber entendido la doctrina apostólica y de ser hombres los cuales puedan comunicar de manera eficaz esa doctrina. Y adivinen qué les iba a tocar vivir a estos dos hombres, tanto a Tito como a Timoteo. Tiempos adversos, hermanos. Les iba a tocar vivir tiempos adversos y les iba a tocar ejercer su ministerio, trabajar en la obra del Señor, teniendo mucha oposición, pasando muchas dificultades, teniendo la misma cultura y la sociedad en contra, y los falsos hermanos y los falsos maestros en constante oposición a la verdad. Y esto es algo que Tito como Timoteo iban a vivir. Esto es algo común, esto es algo que iba a suceder, les iba a suceder. Y Pablo le recuerda y le va a presentar a Tito específicamente en el pasaje que acabamos de leer, a lo que él se iba a enfrentar y la responsabilidad que él tenía, y por extensión todos los pastores tenemos, de proteger y servir, de proteger a la iglesia y servir a Dios a pesar de las adversidades. Escucha bien esto, proteger a la iglesia y servir a Dios a pesar de las adversidades. Y las adversidades iban a ser muchas. Pablo le presenta lo que eran los cretenses en aquella época. Tito estaba en una isla, como ya he mencionado, la isla de Creta, la cual era conocida como la isla de las 100 ciudades. Era una de las islas más grandes, si no es la isla más grande, si no me equivoco, en el mar Mediterráneo. Y habían muchas iglesias en esta isla, por eso Pablo le menciona a Tito en el capítulo 1, versículo 5, de que estableciese ancianos en las diferentes ciudades, porque había varias ciudades, varias iglesias, por lo tanto. Pero Tito no estaba en el mejor de los lugares, hermanos. Tito estaba en un lugar en el cual iba a encontrar mucha oposición. Tito debía trabajar, debía servir al Señor y debía proteger a la iglesia en medio de una generación perversa y malvada. Y es lo que Pablo le va a recordar a Tito en el versículo 12. Escucha lo que Pablo le dice a Tito en el versículo 12 una vez más. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces Pablo ha estado hablando en el versículo 10 y 11 acerca de falsos maestros. Pablo estaba hablando acerca de que Tito tiene la responsabilidad de taparle la boca a aquellos que predican una falsa doctrina. Y ahora Pablo va a citar a uno de esos falsos maestros, y Pablo lo reconoce como un falso maestro. Este falso maestro era Epímenedes, sí. Y Pablo le dice a Timoteo, le recuerda a Tito lo que este hombre había dicho de los cretenses. Ahora esto es interesante, ¿sí? Tal vez a ustedes les va a sonar un poco complicado, pero déjenme intentar desenredarlo. Pablo está mencionando a Epimínedes. Pablo está mencionando a este profeta, que era un poeta famoso, incluso considerado un profeta, Epimínedes. Y Pablo lo considera como un falso maestro. Por eso Pablo dice en el versículo 10 y 11, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades. Pero este Epimínedes, en todas sus falsas enseñanzas probablemente, o en lo que Pablo podía considerar como enseñanzas las cuales no están acorde o no están alineadas a la verdad, al conocimiento de Cristo, Pablo reconoce de que este hombre había hablado algo cierto respecto a la gente en Creta. ¿Qué es lo que este hombre había dicho acerca de la gente en Creta? Que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos.
Entonces Pablo le recuerda a Tito de que el lugar donde él está sirviendo, el lugar donde él tiene que predicar, el lugar donde él tiene que trabajar para que la iglesia sea sana, para que la iglesia, como hemos visto en el versículo 5, corrija lo que tenía deficiente. El lugar en el que él le ha tocado trabajar no era el mejor lugar, no era el más tranquilo, no era el más moral o el más abierto hacia el evangelio, como si, bueno, existiera algún lugar como esos. Pero Pablo le recuerda a Tito de que el lugar donde le ha tocado trabajar es un lugar bastante complicado. ¿Por qué decimos esto? Porque los mismos cretenses sabían eso. En la historia antigua se conocía a los cretenses como lo que específicamente se dice en este pasaje, de que eran mentirosos, malas bestias y glotones. Esa era la sociedad que rodeaba a la iglesia en Creta. Esa era la sociedad que rodeaba a la iglesia en Creta. Era una sociedad corrupta, era una sociedad inmoral. Es más, los cretenses en la cultura griega te llamaban cretense en manera de insulto a veces. Te llamaban cretense cuando eras conocido como un mentiroso, como un ladrón, y como lo que Pablo dice aquí, como un ocioso, como alguien que busca aprovecharse de los demás. La sociedad en la que vivía Tito y la que le había tocado servir no era la más sencilla. Era una sociedad bastante corrompida e inmoral. Bastante corrompida e inmoral. Tan inmoral que uno de sus mismos poetas, uno de sus mismos filósofos, como ya lo he mencionado, Epimínides, él mismo había dicho lo que realmente eran los cretenses. Y esto es interesante porque Epimínides, él mismo era cretense. Pero él, siendo sincero, probablemente, y Pablo va a decir de que este testimonio es verdad en el versículo 13, le dijo acerca de su mismo pueblo lo que ellos eran. Resulta que en Creta la moralidad era muy reducida, estaba muy corrompida. Algunos escritores que han estudiado la historia de esta época antigua relatan de que en Creta la mayoría de la gente era conocida como lo que Pablo dice acá, mentirosos. En Creta era un lugar el cual la gente a veces veía como buenos aquellos que conseguían ganancias deshonestas. Veían como buenos y personas modelos a seguir a hombres los cuales engañaban a las personas para poder ganar dinero. Eran gente ociosa, la cual buscaba trabajar lo menos posible pero ganar lo más posible. Era gente mentirosa, la cual estaba dispuesta a estafar para conseguir ganancias. Y ese, hermanos, era el contexto en el que a Tito le había tocado trabajar. Y comenzando en este versículo, hermanos, esto es importante, porque Pablo no le va a decir a Tito, bueno, es tan complicado Creta y está tan lleno de inmoralidad que mejor nos vamos a otro lugar. No, sino lo que Pablo va a hacer con Tito es explicarle, es más bien decirle de que él debe seguir trabajando en ese lugar y debe proteger a la iglesia y debe servir al Señor a pesar de esas circunstancias, a pesar de las circunstancias en las cuales le ha tocado vivir. Y Pablo reconoce esto y no le va a mentir a Tito. Tito le ha tocado trabajar en un lugar bastante duro. Los cretenses eran mentirosos, eran malas bestias. Esa forma de expresarse a los cretenses es bastante interesante. Malas bestias, ¿sí? ¿A qué se refiere Pablo con malas bestias? Eran personas torpes. Eran personas las cuales algunos los ejemplifican como aquellos que cuando la gente está haciendo una fila ordenada para llegar a algún lugar, eran gente que se metían y empujaban a todos con tal de conseguir ellos un lugar de preeminencia o un mejor lugar, o conseguir aquello por lo cual las personas estaban haciendo una fila ordenada. Los cretenses eran conocidos por ser torpes, por ser, como Pablo los menciona acá, como bestias. Ociosos, Pablo les dice, y glotones. Como ya he mencionado, eran gente la cual estaba buscando satisfacerse a sí misma, pero no trabajando para eso. Probablemente estafando, probablemente mintiendo a las personas. Esa era la manera en la que los cretenses se manejaban y esa era la forma, ese era el lugar donde Tito le había tocado trabajar. No por nada Pablo nos mencionó en el versículo 10 y 11 de que dentro de esta isla había muchos contumaces, los cuales engañaban a muchos. Pero lo que vamos a ver, hermanos, en este pasaje es algo bastante grave. ¿Por qué? Porque a Tito no solamente le ha tocado trabajar dentro de una sociedad completamente corrompida, sino una sociedad corrompida. La cultura ya estaba corrompida, pero aparte era una cultura infiltrada por un montón de falsos maestros judaizantes.
Entonces escuchen esta combinación, escuchen esta receta que cualquiera pensaría de que es la receta para el desastre. Tenemos una cultura corrompida llena de falsos maestros y es a eso a lo que Timoteo, es en ese lugar en el que Timoteo le había tocado trabajar. Pero a pesar de las circunstancias, Tito, perdón, tenía el deber, como cualquier pastor, de proteger a la iglesia y de oponerse a los falsos maestros, proteger a la iglesia de la cultura que les rodeaba y proteger a la iglesia de los falsos maestros. ¿Por qué decimos esto? Una vez de que Pablo en el versículo 12 le a Tito o le recuerda a Tito el lugar donde se encuentra, un lugar donde los cretenses eran mentirosos, malas bestias y glotones, y Pablo escucha lo que dice en el versículo 13. Este testimonio es verdadero, o sea, lo que dijo Epimínides 600 años antes de Cristo seguía siendo verdad en la época del apóstol Pablo. Ese cretense, filósofo, ese cretense, el cual era considerado como uno de los 7 sabios más importantes de la era antigua, había dicho algo con verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Desde que los cretenses siempre eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y escucha lo que Pablo le dice a Tito que debe hacer. Pablo no le va a decir a Tito, como las circunstancias son tan difíciles, huye, escapa, corre, las cosas sean más sencillas. Pablo no le va a decir eso, sino que Pablo va más o menos lo que le va a decir a Tito. Como estamos viviendo momentos bastante complicados, bueno, se van a requerir métodos bastante fuertes también. Como la situación es difícil, ser fuertes y trabajar de una manera más frontal y vamos a tener que ser valientes para oponernos a la mentira, oponernos al engaño, oponernos a la cultura, es lo que Tito debía hacer. Escucha lo que Pablo le dice en el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, escucha, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué es lo que Tito tenía que hacer? No tenía que escaparse. No tenía que correrse, no tenía que acobardarse, sino que Tito, Pablo le manda que los reprenda duramente. Los reprenda duramente. Hermanos, esto tiene muchas aplicaciones en nuestra época. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta, pero creo que es suficiente con leer el periódico o encender el noticiero una vez y uno se da cuenta de que la cultura en la que vivimos está corrompida. Lo mismo que se dice de los cretenses es lo que yo creo que se podría decir del mundo en general. El mundo en general vivimos rodeados de injusticia, de inmoralidad, de corrupción. Es un mundo, como Pablo y como la Biblia nos lo presenta, caído. Claramente vemos en el mundo los efectos del pecado original, del pecado heredado que tenemos de Adán. Y lo que Dios dijo en Génesis 6 es la verdad, lo que sale del corazón del hombre es maldad, y solamente maldad, y eso es una realidad. Como ya he dicho, basta con abrir un periódico o ver un noticiero para encontrarse con eso. Cada día puedes encontrarte con muerte, con injusticia, con inmoralidad, abusos. Eso es algo de todos los días. Y si fuera aún peor, el mundo está intentando legalizar las cosas que son abusivas. El mundo está intentando legalizar y ver como buenas las cosas que son malas. Como el profeta Isaías dijo, Isaías 5, versículo 20, el mundo está llegando a este punto, hermanos, a llamarle malo a lo bueno y a llamarle bueno a lo malo. En nuestra época se está intentando legalizar, por ejemplo, el asesinato a los seres más inocentes que puedan existir. Esto se conoce como el aborto. En nuestra época, como si fuera algo bueno y como si fuera un derecho que tienen las mujeres, un derecho que tienen las mujeres, e incluso utilizando un discurso el cual utiliza a las víctimas para generar más víctimas. No sé si se han dado cuenta de eso. En nuestra cultura, el aborto es las feministas sobre todo, aquellos que defienden el aborto con un discurso, y escuchen bien esto, sí, con un discurso en el que usan una víctima para generar más víctimas. Normalmente ustedes van a escuchar a las feministas o a las que proponen el aborto
poner ejemplos como este, ¿no? Las niñas violadas o las adolescentes violadas, y entonces, ¿qué van a hacer ellas? Entonces usan una víctima, ¿sí? ¿Y qué hacen con esa víctima? La usan como una excusa, ¿para qué? Para más víctimas. ¿Por qué? Porque utilizan un ser aún más inocente que esas niñas o esos adolescentes y matar a un bebé en el mismo vientre de sus madres. Ahora, no quiero volver, hermanos, esta charla vamos a tener momentos probablemente en los cuales vamos a hablar del aborto, pero podemos ver claramente, hermanos, de que vivimos en una sociedad corrompida. Vivimos en una sociedad corrompida, vivimos en una sociedad en la cual la gente está buscando llamarle bueno a aquello que Dios le llama inmoral, llamarle bueno a aquello que Dios llama pecado. Sin irme muy lejos, el movimiento LGBT es algo que hace constantemente, intentando destruir la familia, intentando destruir al hombre, a la mujer, intentando destruir completamente la forma en la que Dios nos ha creado. ¿Y por qué pongo estos ejemplos, hermanos? Porque vivimos en una época bastante corrompida. ¿Y cuál es la misión del pastor entonces? En la época en la que vivimos, muchos pastores han decidido de que la forma en la que se debe actuar es mejor no confrontando el pecado, ¿sí? No hablando las cosas como son, no confrontando aquella maldad, no la inmoralidad y la corrupción de la sociedad. Entonces no hablemos de lo malo, ¿sí? No hablemos de eso. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo no le dice a Tito que haga. ¿Qué le dice Pablo a Tito que tiene que hacer en medio de una cultura corrompida? Reprender duramente. Tiene que reprenderlos duramente. Esa es la misión de Tito. Tito debía reprenderlos duramente a los hermanos dentro de la iglesia para que no se dejen llevar por las filosofías humanas, por la corrupción de la cultura, y debía reprender duramente el pecado de manera pública. Ese es un trabajo, hermanos, y esa es una responsabilidad que tiene todo pastor. Hablar las cosas tal como son y reprender lo que haya que reprender. ¿Han escuchado a Pablo una vez más? Escucha lo que Pablo dice. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Pablo estaba dispuesto a decir las cosas tal como son. Pablo estaba dispuesto a reprender y a confrontar el pecado de los cretenses. Es exactamente lo que Tito también debía hacer. Él debía reprenderlos duramente. No, Pablo no le dice a Tito, tú escapa, corre, vete. No, Pablo le dice a Tito, tú reprende, reprende. Es exactamente lo que Pablo va a decirle a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Cuando Pablo les va a decir, ustedes no compartan, escucha bien esto, ustedes no compartan la maldad, no sean partícipes de la maldad de las tinieblas que nos rodea, de la cultura que nos rodea, sino nosotros tenemos la obligación, dice Pablo en Efesios 5, de reprender más bien aquellas cosas que hacen, aquellas cosas que hace el mundo incrédulo, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no conocen el Evangelio. El cristiano, Pablo dice en Efesios, está llamado a reprender, a no ser parte de esa corrupción, sino más bien reprender esas malas obras, a no quedarse callado, sino reprender las tinieblas, reprender. Y cuando me estoy refiriendo a reprender, hermanos, no estoy hablando de esas personas que andan echando demonios en todas partes, por si acaso, sino me estoy refiriendo a personas que están dispuestas a levantar su voz y hablar las cosas como son, y reprender y confrontar y exhortar el pecado. Parecido Pablo le había dicho a Tito, no sé si a Timoteo, perdón. No sé si recuerdan cuando hemos estudiado 2 Timoteo 4, escucha lo que Pablo le dijo a 2 Timoteo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con todo y doctrina. A los que perseveran en pecar, Pablo le dijo a Timoteo, en Timoteo capítulo 5, repréndelos en público, repréndelos en público. Esa es la forma en la que nos enfrentamos a la cultura, hermanos. No socapando su pecado, no haciendo la vista gorda del pecado y la corrupción que vemos, no intentando taparnos los ojos o temerosos de qué es lo que vaya a decir la gente de nosotros. No, Pablo dice, repréndelos duramente. Estamos viviendo momentos difíciles, bueno, entonces esto va a requerir de un carácter fuerte, que esté dispuesto a decir lo que tenga que decir, a confrontar lo que tenga que confrontar. Esa iba a ser la misión de Tito.
¿sí? Como dije, proteger a la iglesia y servir a Dios a pesar de estar en circunstancias, de estar viviendo en circunstancias adversas. Y ese es el ministerio que Tito le tocó vivir. Y escucha, ese es el ministerio que nos tocó vivir a la mayoría de los pastores en nuestra época. La cultura está corrompida. Pero no solamente esto, ¿sí? No solamente esto, sino de que Tito iba a iba a tener que luchar contra algo más. Si bien la cultura ya estaba mal, si bien la sociedad vivía en inmoralidad, Tito también iba a tener que enfrentarse con falsos maestros. Y Pablo una vez más los va a mencionar en el versículo 14. Escucha lo que Pablo dice. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, escucha, Tito iba a tener que confrontar a la cultura y también iba a tener que oponerse, como Pablo ya dijo en el versículo 10 y 11, oponerse a los falsos maestros. No iba a tener que permitir que esos falsos maestros engañen a la iglesia. No debía permitir. Escucha cómo Pablo comienza el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Y escucha cómo terminó el versículo 13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aquí tenemos una expresión clara de que Tito debía luchar por la pureza doctrinal dentro de la iglesia. Luchar por la pureza doctrinal dentro de la iglesia, que iba a ser atacada por la cultura en la que se vive, por las filosofías, por las ideologías, por la corrupción, por la inmoralidad de la sociedad en la que vivían, pero también iba a ser atacada por los falsos maestros, por los falsos maestros que iban a venir con fábulas, que iban a venir con mandamientos de hombre, Pablo dice en el versículo 14. Y entonces Tito tenía la obligación, tenía la responsabilidad, y como ya he mencionado por extensión, todos los pastores tenemos esta responsabilidad de proteger a la iglesia de este tipo de cosas, protegerlos de la cultura, protegerlos de la corrupción de la sociedad, confrontando lo que la sociedad hace, reprendiendo con dureza cuando sea necesario, pero al mismo tiempo no dejando que ustedes sean engañados por fábulas y por mandamientos de hombres, que en un momento voy a explicar a qué se refiere Pablo con esto. Pero en síntesis, hermanos, lo que Pablo quiere de Tito es esto. Protege a la iglesia de la cultura que les rodea y protege a la iglesia de los falsos maestros que quieren filas, doctrina, para corromper la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, como he mencionado varias veces, no solamente debe enseñarse, sino también debe defenderse. Escucha bien esto, no solamente debe enseñarse, sino también debe defenderse. Es lo que él no debe dejar de que las personas atiendan a fábulas judaicas. Y Pablo ya nos ha dicho cómo es que Tito debía hacer eso, ¿sí o no? En el versículo 11 Pablo dijo, a los cuales es preciso tapar la boca. Esa es la forma en la que Tito debía reaccionar, esa es la forma en la que los pastores estamos llamados a trabajar cuando nos enfrentamos a reaccionar cuando nos enfrentamos a falsos maestros, cuando nos enfrentamos a personas las ponen a la escritura. Y entonces Tito iba a tener que enfrentarse a esto. Está en medio de una cultura la cual llena de personas mentirosas, está llena de malas bestias, de glotones ociosos, a los cuales debía reprender duramente, pero buscando que la sanidad doctrinal, la pureza doctrinal dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo, Tito debía enfrentarse a quienes, aquellos y mandamientos de hombres. Y es en este punto, en el versículo 14 de Tito 1, donde nos encontramos con los falsos maestros, a los cuales Tito debía oponerse, contra los cuales Tito debía pelear. Y escucha cómo Pablo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿A qué es a lo que Pablo se refiere acá, sí? ¿A qué es a lo que Pablo se refiere aquí con fábulas? Los judíos habían caído en la mala costumbre de crear mitos y leyendas, historias mitológicas, que ellos decían, escucha bien esto, basar en la escritura. Pablo ya había mencionado esto en, por ejemplo, cuando Pablo también le dijo a Timoteo de que no escuchen, no sigan mitos y genealogías interminables que los judíos se
¿Qué es lo que los judíos estaban haciendo en aquella época, hermanos? Muchos de ellos habían caído en el error, como ya he mencionado, mitos o leyendas a raíz de la escritura. Entonces utilizaban la escritura, agarraban ciertos versículos por aquí y por allá, pero para ellos enseñar historias inventadas, fábulas y leyendas. Habían judíos los cuales se habían puesto a enseñar de que incluso los ángeles guardaban el día de reposo. ¿De dónde sacaban eso? Supuestamente el día de reposo. Pero esto de que los ángeles también guardaban el día de reposo, eso ya cae en la categoría de mito, o de leyenda, o de fábula, como Pablo dice acá. Los judíos se habían inventado fábulas o leyendas, como de que los ángeles, por ejemplo, se circuncidaban también, igual que los judíos, igual que ellos. La Biblia habla de la circuncisión, pero dice de que los ángeles se circuncidaban. Creo que no. No solo creo, hermano, estoy seguro de que no. Esos eran algunos de los mitos, de las fábulas. Hemos mencionado en otros estudios, en nuestra exposición de Romanos, cómo los judíos se habían inventado mitos, leyendas, historias acerca de... Decían de que desde los 3 años Abraham había guardado toda la ley. ¿La Biblia dice eso? No dice eso. ¿Habla de Abraham? Sí, habla de Abraham. Pero ¿dice eso de Abraham? No dice eso de Abraham. Los judíos tenían la mala costumbre de agarrar las genealogías, los lugares en el Antiguo Testamento donde se presentan los nombres de los descendientes, de los ascendientes de diferentes personas. Y entonces agarraban un nombre y se inventaban una historia. Se inventaban historias y leyendas. Y con eso atraían a las personas. Y las personas se dejaban llevar por esos mitos, por esas fábulas, por esas... Hermanos, como ya he mencionado, eran en cierta manera, como he mencionado, como ya he dicho en semanas pasadas, eran pacpacos. En nuestra época los conocemos así. Personas las cuales te hablan y te predican y te enseñan cosas, pero sí en vano, sin ningún fruto, sin ningún fundamento. Y muchas de esas personas existen en nuestro día igual, hermanos. Fábulas y leyendas, mitos. En nuestra época y en muchas iglesias en algún momento se puso de moda el empezar a traer personas, por ejemplo, que te cuenten cómo descendieron al infierno y volvieron al mundo. Hermano, eso entra en la categoría de mitos, leyendas y fábulas. ¿Sí? Entonces que se soñaron y cayeron allá al infierno y Dios les mostró, o que no se soñaron quizás, quizás que se enfermaron muy grave y estuvieron a punto de morir y supuestamente vieron el cielo, vieron el infierno. ¿Tienen algún fundamento bíblico? No. ¿La Biblia habla del cielo, habla del infierno? Sí habla, pero ¿menciona todos los detalles que esa gente da? No. Esto, hermano, entra en lo que son mitos, lo que son leyendas, lo que son fábulas. En nuestra época igual hay muchas iglesias las cuales están obsesionadas con el tema de las nuevas revelaciones, de los sueños, las nuevas cosas que Dios le está diciendo supuestamente al pueblo de Dios. Eso cae, hermanos, dentro de fábulas y leyendas, mitos. Y Pablo le dice a Timoteo, a Tito, perdón, de que él debe buscar de que la iglesia no atienda a esas cosas. Debe confrontar esas cosas. Esa es una forma que llama la atención de los ingenuos. Llama la atención de los ingenuos. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 16. Hemos leído eso. 17 y 18. Como los falsos maestros vienen con suaves palabras y lisonjas para engañar a los ingenuos. Y parte de su repertorio para engañar a los ingenuos es esto, utilizar mitos y leyendas y historias las cuales llamen la atención de las personas, para que la gente se sienta afanada o se vuelva fanática incluso de esas cosas nuevas. No, eso no tenía que hacer Tito. Hemos visto hace algunas semanas, hermanos, como el pastor no está llamado a inventarse nuevas cosas, no está llamado a traer nuevas historias, nuevas revelaciones, no está llamado a inventarse mitos o fábulas, sino está llamado a guardar la fe, como Pablo dijo, guardar la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Eso Pablo dijo en el versículo 9. Entonces Tito tenía la misión, hermanos, de proteger a la iglesia de estos hombres, los cuales estaban enseñando ese tipo de cosas vanas, sin ningún fruto. Pero no solamente eso, sino como Pablo menciona acá a los judaicos, a los judíos. Pablo menciona a los
hablando de que Creta, esto es interesante, era un lugar muy inmoral y corrupto. Y estaba lleno, al parecer, de falsos maestros judíos. Porque al parecer es eso a lo que Pablo se refiere en este pasaje. Ya los ha mencionado dos veces. Por ejemplo, en el versículo 6, ¿se acuerda? Versículo 10, perdón. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión es una forma de expresarse los judíos, los maestros judíos, los falsos maestros judíos. Y una vez más Pablo los menciona en el versículo 14 cuando dice las fábulas judaicas, o sea, hay judíos. Había judíos. Ahora, hermanos, nosotros no tenemos nada en contra de los judíos, pero sí tenemos algo en contra de los falsos maestros, que todavía siguen enseñando las falsas doctrinas judías en nuestra época. Pero esto se extiende mucho más, esto se extiende mucho más. Había en la época del apóstol Pablo falsos maestros judíos, los cuales engañaban a las personas o atraían a las personas con fábulas, con mitos, y los guiaban a una falsa religión, la cual se basaba en las obras, la cual se basaba en seguir ciertos mandamientos, seguir ciertas normas para tú ganarte tu salvación. Por eso Pablo menciona, escucha bien esto en el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los judíos también eran buenos haciendo esto, quizás los mejores de su época. Inventarse mandamientos de hombres. Muchas religiones hacen esto en nuestra época, si no todas las falsas religiones, es probable. En realidad sí, todas las falsas religiones hacen esto. ¿Qué hacían los judíos? Los judíos tenían la palabra de Dios y ellos le agregaban cosas. Por ejemplo, Dios dice, ten un día a la semana en el cual descanses y te dediques a mí. Guarda un día a la semana para mí, dice Dios. ¿Sí? Y los judíos ahí le añadían, en ese día no te mires al espejo para que no te saques una cana. Eso sería un trabajo. En ese día no puedes echar agua en el piso porque cuidado, eso ya podría ser de que estás limpiando el piso y no estás descansando como tienes que descansar. En ese día no puedes comer huevos. Y si comes un huevo, mata a esa gallina que haya dado ese huevo en ese día. Se inventaban ese tipo de mandamientos. Mandamientos de hombres. Y eso es, hermanos, lo que normalmente hacen las falsas religiones. Las falsas religiones te atraen con historias, con fábulas, leyendas, sueños, con grandes relatos y experiencias de pastores que se hacen las estrellas y los grandes hombres. Luego te empiezan a meter, te empiezan a obligar a vivir de cierta forma la cual Dios no demanda. Y la cual, escucha bien esto, no produce ninguna piedad, no produce ninguna virtud respecto a lo que Dios realmente demanda de su pueblo. Mandamientos de hombres, Pablo menciona en este versículo 14. Entonces hoy día ves tú iglesias, o más bien podríamos llamarles sectas, las cuales te obligan a no comer carne, las cuales te obligan a no tomar café, las cuales te obligan a ciertas cosas las cuales Dios no ha mandado, las cuales Dios no ha mandado. Y sus profetas supuestamente sí han mandado, y sus maestros, los cuales ellos siguen, ellos sí han mandado, pero son mandamientos de hombres. Esto es algo, hermanos, que Jesucristo tuvo que confrontar en su época. Pueden ir conmigo si tienen sus Biblias abiertas a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Escucha lo que Jesucristo les va a decir a los con los que Tito también iba a enfrentarse en el pasaje que estamos leyendo. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso es lo que estaban haciendo los judíos en la época de Jesucristo. Ellos estaban mandando cosas que Él no había mandado. Ellos estaban mandando cosas que Dios no había mandado. Eso, hermanos, es la definición de legalista. Y hay muchas personas legalistas en nuestra época, las cuales van a intentar someter propias normas. Y hermanos, la idea es, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? No qué digo yo.
Pablo y la Biblia nos presenta de que en el Nuevo Testamento tenemos lo que se conoce como la libertad cristiana. Tú no quieres comer carne, hermano, no comas carne. Yo si quiero comer carne, puedo comer carne si quiero. Es un ejemplo simplemente, ¿sí? Pero hay ciertas iglesias las cuales te dicen, no, no puedes hacer eso. Pero no solamente eso, hermanos, sino que hay muchas iglesias y muchas sectas las cuales han empezado a poner leyes en lo que se refiere a lo ceremonial. Entonces tú tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello si quieres ganarte tu salvación. Y como ya he mencionado, al final terminan siendo religiones las cuales te llenan la salvación por obras, ¿no? Ellas no creen que Cristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha salvado y ha hecho todo para salvarnos y ganarnos el cielo. No, tú te tienes que salvar. Tú te tienes que ganar el cielo con tus obras, con tus méritos. Y entonces te dan un montón de reglas y de mandamientos. Musulmanes, muy parecido. Entonces, si tú te quieres salvar, dicen los musulmanes, tienes que orar 5 veces al día mirando hacia la Meca. No sé cómo, la verdad no sé bien cómo pueden estar seguros de que están dirigidos hacia la Meca. Supongo que andan con una brújula a todas partes. Pero si tú te quieres salvar, tienes que hacer esto. Si tú te quieres salvar, tienes que hacer esto o aquello, es lo que te dicen. Y Pablo le dice a Tito, tú tienes que defender, tú tienes que proteger a la iglesia de esto. No puedes escaparte, no puedes quedarte callado, no puedes acobardarte. No, Tito, tú tienes que levantarte y no dejar que la iglesia preste atención a este tipo de cosas. No puedes dejar que la iglesia preste atención a este tipo de cosas. Y como ya hemos visto en el contexto, Pablo le dice a Timoteo, y necesitamos más pastores y más ancianos para que ellos también hagan esta obra, para que protejan a la iglesia de la cultura y protejan a la iglesia de los falsos maestros. Y estos falsos maestros tienen una característica que Pablo nos presenta en el versículo 15, aparte de las que ya hemos visto en el versículo 14. Y escucha esto es, hermanos, quizás en este versículo lo que vamos a encontrar es una diferencia entre el verdadero cristianismo y las falsas religiones. Es una diferencia bastante marcada. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Escucha, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿A qué Pablo se está refiriendo acá? Una vez más, hermanos, en el contexto Pablo está mencionando a los judíos, los cuales habían dicho de que cierta clase de comida era impura, cierta clase de comida era inmunda y no debemos comerla. Los judíos habían dicho que cierta clase de jarros no se podían comer, o si querías que la... Entonces escucha, tienen la mente, la conciencia tan corrompida que ven como si todo fuera pecaminoso, como te salvas por las obras, como te salvas por las ceremonias, como te salvas por ese tipo de cosas. Entonces son bien quisquillosos respecto a algunas cosas. Entonces no podemos comer carne de roja en Cuaresma, solo debemos comer pescado, dicen los católicos. ¿Por qué sería la carne roja impura en aquella época? ¿Por qué sería impura? Y escucha lo que Pablo dice, los que reaccionan de esa manera, ellos más bien son los impuros, ellos más bien son los que tienen la conciencia corrompida, ellos son los que tienen la conciencia corrompida. Aquellos que empiezan a poner esos mandamientos, empiezan a ver cosas impuras donde no hay cosas impuras. Ahora, antes de que creamos de que los católicos son los únicos que han hecho esto, escucha hermano, ha pasado también dentro de la iglesia cristiana. Dentro de la iglesia cristiana muchos se han vuelto supersticiosos respecto a algunas cosas. Supersticiosos. Entonces, en alguna época llegabas a una casa o los pastores llegaban a tu casa y no sé, veían un Mickey Mouse. Y eso ya es del diablo y eso está trayendo demonios y maldición a tu casa. Entonces ven todo lo externo impuro. Pero no se dan cuenta, esto es muy interesante en este versículo 15. Ellos ven cosas externas impuras, pero no ven que su corazón está corrompido y que su mente está corrompida. Esta es una de las características, escucha, de la falsa religión. Se basa en cosas externas, anda preocupada y afanada de las cosas externas, pero no se da cuenta de cuál es el estado de su propio corazón. No se da cuenta de cuál es el estado de su propio corazón. ¿Se acuerdan que acabo de leer Marcos capítulo 7? Donde Jesucristo se enfrenta a estas personas. Se enfrenta a estas personas.
Y entonces estas personas, Jesucristo les dice, ustedes han puesto mandamientos de hombres, tradiciones de hombres por encima de los mandamientos que Dios realmente ha dado, que Dios realmente ha dado. ¿Y qué es de lo que estaban preocupados esos judíos en ese contexto? Escucha lo que estaba sucediendo. Jesucristo y sus discípulos antes de comer no se habían lavado las manos. Y entonces los judíos estaban preocupados y decían, ¿cómo no se van a lavar las manos? ¿No saben que es inmundo comer cosas sin las manos lavadas? Que entonces no vas a ser puro y no vas a poder servir a Dios y no vas a estar bien con Dios si no te lavas bien las manos. Si tus manos están sucias el momento que comes. Escucha lo que Jesucristo les respondió en Mateo capítulo 15, versículo 11. Es la misma historia que encontramos en Marcos capítulo 7. Y escucha lo que Jesucristo les respondió a estas personas que veían ese tipo de impurezas en ese tipo de cosas. Pero escucha lo que Cristo les dice en Mateo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Escucha lo que continúa diciendo en el versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es eso lo que Pablo se está refiriendo acá. A que los judíos veían todo impuro, externamente. Cuando en realidad los cristianos no vemos ese tipo de cosas impuras. No vemos. Sabemos, por ejemplo, de que Cristo ha dicho, él mismo ha dicho en Marcos capítulo 7, el evangelista Marcos nos dice que Jesucristo enseñó de que todos los alimentos son puros, podemos consumir los alimentos. Obviamente en medida, pero sabemos que son buenos. El cristiano escucha lo que sabe, escucha lo que Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4. Escucha lo que Pablo dijo. Porque todo lo que creó Dios es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Los cristianos no andamos afanados porque vemos cosas impuras en cosas externas, sino estamos más bien más preocupados por cómo está nuestro corazón y qué es del corazón, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Eso es lo que hay que solucionar, porque eso es lo que... Pero los judíos afanados con sus ceremonias y con esta afán que tenían y con este enfoque que tenían en las cosas externas, veían todo impuro, menos a ellos. Menos su propia mente, menos su propia conciencia. El cristiano no es así. En el mismo pasaje que les acabo de leer en 1 Timoteo 4, Pablo dice de que había personas las cuales, por ejemplo, veían el matrimonio como algo impuro. Entonces les prohibían casarse a ciertas personas. Pablo, por si acaso, dice que esas son doctrinas de demonios. No sé si han notado que los católicos hacen eso a los pobres curitas. Bueno, que no son tan pobres porque ellos podrían leer la Biblia y leer este pasaje. Pero no lo hacen, por ignorancia se dejan llevar, o a veces por misma rebeldía. Pero, por ejemplo, hay personas las cuales prohíben a las personas casarse, ven al matrimonio como algo impuro, como algo malo. Eso no pasa con los cristianos, ¿sí o no? Nosotros sabemos de que aquellas cosas que Dios ha creado son buenas, de que nuestro corazón, escucha bien esto, nuestro corazón y nuestra maldad dentro es el que las hace malas. ¿Sí o no? Todo lo que Dios ha creado es bueno. Nosotros somos los que corrompemos las cosas. Es eso a lo que Pablo se refiere acá. Ahora, con esto, hermanos, no les estoy diciendo que no tengan cuidado con lo que ven, que no tengan cuidado con algunas cosas externas. No les estoy diciendo eso. El salmista sí dice de que cuidemos de poner nuestros ojos en cosas injustas. Está bien. Eso es correcto. Pero sabemos de que nuestro enfoque es interno, es el del corazón. Pero para los judíos no. Ellos veían cosas externas y daban mandamientos de hombres para que las personas se aparten de ciertas cosas y veían impuras muchas cosas que Dios no dice que sean impuras. Pero como ya he mencionado, lo irónico en este versículo es de que estos hombres que dicen puras y corrompidas, ellos son los que tienen su mente y su conciencia corrompida. Ellos son. Y Tito, escucha, no debía dejar de que la iglesia se deje llevar por este legalismo. No debía dejar de que la iglesia se deje llevar por esta religiosidad externa, que lidia con cosas insulsas y absurdas en lugar de lidiar con lo más importante, el corazón del hombre, que solo Cristo puede cambiar,
que solo el Evangelio puede transformar. La gente, hermano, se puede acostumbrar a rutinas. Y es más, tú mismo puedes caer en ese error, de acostumbrarte a ciertas rutinas externas de yo no tomo café y ver a todos los que toman café como, uy, qué pecadores. Es un error, ¿no? Digo, tu mente está corrompida si haces eso. Porque los cristianos sabemos de que Dios ha creado todo bueno. Y si nos acercamos a Él con acción de gracias, podemos disfrutar de lo que Dios ha creado, de manera legal, obviamente, de manera lícita, como Él nos dice que disfrutemos. Es por eso que Pablo, hermanos, dice, por ejemplo, en Romanos 14, no nos peleemos por cosas que son vanas, cosas por las cuales los judíos se peleaban. Una vez más voy a mencionar el tema de la comida. Los judíos andaban peleándose por comer esta carne, no comer esta carne, comer estas verduras, no comer esto. Pablo dice, no. Sabemos, Pablo dice en 1 Corintios 8, de que podemos consumir, podemos comer eso. Pero para los judíos habían cosas impuras, las cuales para Dios no eran impuras. Y no se daban cuenta de que ellos mismos eran impuros en realidad, en su corazón. Pero el cristiano por fin tiene la capacidad de poder entender y de poder utilizar las buenas cosas que Dios nos ha dado de una manera legítima. Y entonces ya dejamos de ver todas las cosas impuras, dejamos de ver todas las cosas como con superstición, sino que entendemos entendemos con una mente, entendemos con una claridad, ¿sí? Cómo son las cosas y cómo deben utilizárselas. Pero Pablo le dice a Tito, este es el contexto en el que te vas a encontrar. Tenemos, escucha bien esto, y esto es interesante, versículo 12, tenemos una cultura corrompida. Versículo 14 y 15, tenemos falsos maestros los cuales están intentando corromper a las personas. Tenemos falsos maestros con una mente y una conciencia corrompida, que están intentando corromper la iglesia, por lo tanto no tienes que dejar que esto suceda. Tienes que enfrentarte a ellos. Y estas personas, es interesante, ¿sí? Se van a intentar infiltrar a la iglesia, ¿cómo? Escucha lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios. Escucha, hermano, los falsos maestros nunca llegan con un cartel que dice, falso maestro, apóstata, hereje. Ninguno llega así. Sino que Pablo dice, ellos profesan conocer a Dios. Ellos dicen que conocen a Dios. Ellos dicen que sirven al Señor. Pablo ya le dijo eso a Timoteo, ¿sí o no? Hay personas las cuales dicen que conocen al Señor, pero lo niegan con sus acciones. Y es eso lo que Pablo también le va a decir a Tito acá. Escucha lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios. Ellos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Entonces sí, son personas que dicen mucho, hablan mucho, pero no hacen. No hacen. Esta es, hermanos, por si acaso, una forma de reconocer a los falsos maestros. Los falsos maestros van a intentar quedar como buenos maestros, como verdaderos maestros. Pero cuando tú estudias su vida, cuando tú conoces cómo realmente viven, niegan completamente lo que ellos dicen que son. Y me gusta la forma en la que Pablo lo presenta en el versículo 16 cuando dice profesan conocer a Dios. Porque es fácil hablar, hermanos. Lo que es complicado es vivir, lo que uno habla, lo que uno dice. Y Pablo dice, ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos que hacen lo niegan. Déjenme mostrarles un ejemplo de esto. En el mismo capítulo 7 de Marcos, que hace un momento los llevé. Vayan conmigo una vez más a ese pasaje. Está muy ligado a lo que estamos viendo hoy día en en Tito capítulo 1. Marcos capítulo 7. ¿Se acuerdan? Jesucristo les dice a estos judíos, versículo 9 y 10, ustedes están invalidando la ley de Dios. ¿Cómo? Enseñando sus propios mandamientos, enseñando tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. ¿Sí? Jesucristo ya los ha confrontado con esto. Pero ahora escucha la forma en la que ellos vivían. ¿Se acuerdan estos hombres los cuales estaban preocupados porque los discípulos se laven las manos para comer? Preocupados por eso, porque si no van a ser inmundos, decían ellos. Ahora escucha lo que Jesucristo les va a decir. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y escucha. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer, más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Déjenme explicarles lo que Jesucristo está mostrando acá. Jesucristo está mostrando acá de que estos hombres, los cuales hablan mucho, dicen muchas cosas, los cuales dan mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, se hacen los muy religiosos, en realidad con sus hechos niegan al Dios que dicen creer. ¿Por qué? Escucha lo que Jesucristo con lo que Jesucristo los confronta en este pasaje. Y estoy seguro que después de eso se quedaron completamente mudos. Porque estos hombres, escucha, estaban preocupados porque los discípulos se laven las manos antes de comer. Se laven las manos antes de comer. Creían que si no se lavaban las manos, entonces iban a ser inmundos los discípulos. Pero no se daban cuenta de que ellos, por sus tradiciones y sus falsos, por sus tradiciones y sus mandamientos de hombres, estaban haciendo de que un hombre no honre a sus padre y a su madre. Eso creo que sí es un mandamiento de Dios, ¿sí o no? Honra a tu padre y a tu madre. Escucha la hipocresía de estos judíos. Ellos preocupados porque los discípulos no se lavaron las manos para comer. Pero al mismo tiempo, la ley de Dios decía de que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero ellos se habían inventado una nueva regla, un nuevo mandamiento, una tradición, que decía esto. Si un hombre decide regalar sus cosas al templo, porque ellos trabajaban en el templo, ¿no? Y les convenía recibir cosas. Entonces ellos decían, si un hombre decide regalar sus cosas al templo, entonces ya no tiene que honrar a sus padres, ya no tiene que honrar a su padre ni a su madre, porque ya no tiene con qué honrarlos. Entonces puede abandonarlos, con tal de que dé todas sus cosas al templo. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? Es exactamente lo que Pablo dice en nuestra epístola en el Tito capítulo 1, versículo 16. Estos hombres profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Entonces ellos decían estar muy preocupados por estar puros ante Dios, pero con sus tradiciones y sus mandamientos de hombres estaban haciendo que la gente peque en contra de Dios. Eso, hermanos, es lo que hacen las falsas religiones. Eso es lo que hacen las falsas religiones. O pueden generar personas que parezcan muy devotas, personas que parezcan que son tan devotas a Dios, que vayan de rodillas hasta el santuario en Urcupiña. ¿A qué? A adorar a una virgen y no a Dios. Cuán devotos, ¿no? Pero con sus obras lo niegan. O pueden hacer que las personas carguen, ¿sí?, imágenes de Cristo y de Jesús. Y al mismo tiempo utilicen esa imagen para hacer fiestas inmorales como el carnaval y el gran poder en nuestra sociedad. Pero profesan conocer a Dios, ¿sí o no? Y dicen ser muy devotos y dicen ser muy, muy fieles. Al mismo tiempo están haciendo pecar a las personas. Esos mismos curas, esa misma iglesia católica, que dice que a los fieles va a bendecir, bendice esas fiestas en las cuales esos supuestos fieles fornican, se emborrachan, adulteran, matan. Pero cuán devotos son, ¿no? Bueno, Pablo está lidiando con este tipo de falsos maestros. Y esto no solamente hay en la iglesia católica, también dentro de la iglesia cristiana hay muchos así, que ponen mandamientos de hombres a sus iglesias. Mandamientos, tradiciones, ellos ponen sus propias tradiciones. Pero no se dan cuenta, no confrontan la inmoralidad dentro de la iglesia. Como hemos visto ayer, no ejercen lo que es la disciplina eclesiástica dentro de la iglesia. Es lo que Pablo nos muestra acá. Y es con lo que Tito debía enfrentarse. Hombres los cuales profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y por lo tanto, escucha cómo Pablo va a referirse a estos hombres. Siendo abominables y rebeldes. Escucha las palabras que Pablo utiliza. Abominables. Algunas traducciones lo ponen como detestables. Si eso es lo que son abominables. Los falsos maestros son abominables. No los llamo hermanitos, no los llamo
personas con buenas intenciones, como algunas. No, Pablo los va a llamar abominables. Eso es lo que son. Y son rebeldes. Porque por más, escucha, que profesan adorar a Dios, que dicen ser fieles a Dios, en realidad se rebelan en contra de la palabra de Dios. Maestros, enseñando sus mitos, sus leyendas, sus cuentos, sus experiencias y poniendo reglas que Dios no ha puesto. Poniendo reglas que Dios no ha puesto. Eso es lo que son, dice Pablo. Abominables y rebeldes, y son reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué está diciendo Pablo acá? La palabra reprobados, hermanos, es adicomazo, si no me equivoco, puede estar pronunciándola mal, que significa inútiles. Esta palabra, adokimazo es, era la palabra que se utilizaba cuando estaban construyendo una casa y veían una roca defectuosa y entonces la botaban, la echaban. Son inútiles, no sirven para nada. Eso es lo que Pablo dice acá. Son inútiles, ellos no van a provocar ninguna buena obra. Ellos son reprobados en cuanto a toda buena obra. Toda su devoción, toda su religión, Pablo dice, no sirve de nada. No sirve para nada. Y Tito, como hemos estado enseñando el día de hoy, hermanos, tenía que enfrentarse a esto. Tenía que estar dispuesto a proteger. Hemos visto en el versículo 12 a los cretenses, la cultura pagana e inmoral en la que vivían. Y Tito también debía preocuparse y proteger y servir a Dios, proteger a la iglesia y servir a Dios en medio del ataque de estos falsos maestros. Esa era su responsabilidad. Y ahora, ¿cómo iba a hacer Tito esto? Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así nos enfrentamos, hermanos. Nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice. La sana doctrina en el contexto de este capítulo es predicar lo que los apóstoles predicaron. Es enseñar lo que Cristo enseñó, interpretándolo de manera correcta y profunda. Pablo le dice, así te vas a enfrentar a ellos. Repréndelos duramente, versículo 13, pero ¿cómo? Enseñando la sana doctrina, capítulo 2, versículo 1. Esa es la forma en la que Tito iba a enfrentarse a estos hombres. Esa es la forma en la que Tito debía enfrentarse a esas circunstancias adversas. Y esa es la forma en la que nos enfrentamos, hermanos. Por eso, si hay algo que los falsos maestros y la cultura normalmente quiere hacer, es callarnos. Es callarnos. Oh, no, a ellos no les interesa. Si nuestras iglesias están llenas de música, no les interesa. Bien, perfecto. Si nuestras iglesias están llenas de juegos, no hay problema. Reúnanse, hagan lo que quieran. Pero si en nuestras iglesias se predica la verdad, ahí hay problemas. Es eso lo que no van a aguantar, no van a soportar. Y es exactamente eso lo que se nos llama a hacer. Tú predicas la sana doctrina, tú enseña, tú reprende, tú redarguye, tú corrige, como Pablo le dijo, ya he leído eso en 2 Timoteo 4, versículo 2. Es así como te vas a enfrentar a estos tiempos difíciles. Es así como te vas a enfrentar, es así como tú vas a trabajar en el ministerio en circunstancias difíciles. Tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No, Tito, no diluyas la doctrina. No, Tito, no te avergüences de la sana doctrina. No, Tito, no te disculpes antes de predicar la sana doctrina. Tú enséñala. Enséñala. O como Pablo le dijo a Timoteo, predícala a tiempo y fuera de tiempo. No te acobardes. Hazlo. Y se han dado cuenta, hermanos, o sea, en este pasaje, como les dije, en realidad la idea principal es esta, ¿sí? Tito y los pastores que vengan después de Tito tenían que tener este trabajo, esta labor, y este es el motivo por el cual necesitamos pastores aprobados dentro de la iglesia. Porque los pastores tienen el trabajo, la responsabilidad de proteger a la iglesia de la cultura que los rodea y proteger a la iglesia de los falsos maestros que la atacan. ¿Pero cómo? Reprendiéndolos con dureza, versículo 13. Capítulo 2, versículo 1. Enseñando la sana doctrina. Así es como hacemos las cosas, hermanos. Enseñando. No por nada estamos tan afanados por enseñar la palabra, por enseñarla semana tras semana, verso tras verso, capítulo por capítulo. Porque todo esto es lo que ustedes necesitan saber, necesitan conocer la sana doctrina. Y lo que se necesita hacer es reprender con dureza a aquellos que van en contra de la verdad de Dios.
Yo lo que Pablo dijo en el versículo 15, en el versículo 16, acerca de esos hombres, perdón, versículo 14, acerca de esos hombres que se apartan de la verdad. Y escucha ese contraste que Pablo nos da en este pasaje, versículo 14. Hombres que se apartan de la verdad, que andan metidos en fábulas, en mandamientos de hombres. Aquí también, hermanos, por si acaso, pueden meter en el mismo canastón, en la misma caja, aquellas denominaciones que en lugar de basar toda su doctrina en la Biblia, dicen, no, nosotros somos de asambleas de Dios y por eso hacemos las cosas así. No, nosotros somos nazarenos y por eso nosotros somos wesleyanos nazarenos. Esas son fábulas, mandamientos de hombres, tradiciones. Lo que importa acá es qué dice la Biblia, qué dice la Escritura, qué dice la Escritura. Y Pablo menciona a estos hombres metidos en fábulas y en mandamientos de hombres y en tradiciones, los cuales se apartan de la verdad. ¿Y qué es lo que tenían que hacer los verdaderos maestros? Reprenderlos con dureza y enseñar la sana doctrina. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, es a eso a lo que nos dedicamos. Estamos en la batalla cultural, en la batalla por la verdad, en la batalla por la verdad. Y es eso lo que Pablo le presenta acá. Y Tito tenía que estar dispuesto, hermanos, como cualquiera pastor en nuestra época. No importa el contexto en el que Dios nos haya puesto. No importa la cultura corrompida en la que estemos, la sociedad corrupta en la que nos encontremos. Debemos proteger a la iglesia. Debemos servir a Dios igual. No importa, hermana, la cantidad de falsos maestros que haya, que estén atacando a la iglesia. No importa. Debemos seguir enseñando la sana doctrina. Debemos seguir protegiendo a la iglesia y sirviendo a Dios en medio de estas circunstancias. Vamos ahora para terminar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta noche por el estudio que hemos podido tener de tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo y por cómo tú nos estás guiando a entender cuán importante es tener maestros, pastores calificados dentro de tu iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que la sociedad es rompiendo cada vez más. Sabemos que los falsos maestros no faltan, no faltan, Dios mío. Pero te rogamos porque levantes más hombres y pastores los cuales estén dispuestos a reprender con dureza y a enseñar la sana doctrina, Señor. A servirte y a proteger a tu iglesia a pesar de las circunstancias adversas, Dios mío. Te agradezco por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Bueno, hermanos, preguntas, alguna consulta que tengan de la exposición del día de hoy. Vamos a darnos unos... Uy, ya me he pasado del tiempo. Pero vamos a darnos unos 10 minutitos si quieren hacer alguna pregunta. Mientras tanto, pueden hacerla por los comentarios. Voy a esperar un momento porque sé que me llegan a veces los comentarios con retraso. Así que voy a esperar un momento. Pero mientras tanto, déjenme recordarles, hermanos, de que mañana tenemos los cursos de membresía a las 8 menos cuarto. Sí, 8 menos cuarto comenzamos mañana los cursos de membresía para nuestra iglesia. Todos aquellos que quieran ser miembros de nuestra iglesia y que quieran conocer lo que nuestra iglesia enseña, predica, la doctrina que nosotros tenemos, son invitados, están invitados, hermanos. Ya estamos a punto de terminar los cursos de membresía, pero si hay personas las cuales todavía quieren estar, tenemos todos los videos grabados, podemos ver la forma de que se pongan al día, hermanos. Así que no se preocupen respecto a esto y nos quedan unas 2, 3 sesiones más de los cursos de membresía y luego, gracias a Dios, que ya se han levantado las regulaciones respecto al coronavirus, vamos a poder formalizar la membresía dentro de la iglesia. Va a ser una alegría, hermanos, poder hacerlo cara a cara con ustedes uno de estos domingos. Así que mañana estamos con eso. No se olviden, hermanos, de que este día, viernes, sábado y domingo, por la tarde, está habiendo una conferencia realizada por la Iglesia Nueva Visión, que es una iglesia en el Alto, la cual está haciendo una conferencia virtual. Voy a estar yo, va a estar el pastor John Sandoval de Colombia, va a estar el pastor Jorge Rodríguez de Ecuador, y vamos a estar enseñando acerca de quién es Jesucristo. Vamos a tocar el tema de la cristología. ¿Quién es Jesucristo? A través de la Escritura. Así que les animo a no perderse esta conferencia. Va a ser el día viernes, sábado y domingo. Vamos a intentar retransmitirla por nuestra página de Facebook. Pero cualquier cosa vamos a mandar la ficha al grupo de WhatsApp y a la página de Facebook igual, hermanos, para que puedan conectarse. Por lo tanto, hermanos, por si acaso este viernes no tenemos ninguna transmisión dentro de la iglesia, el sábado tampoco. El día domingo sí, tenemos nuestra reunión dominical en la mañana con normalidad, hermanos, por si acaso. Vengan, todos los que quieran.
Estamos ya teniendo la reunión con normalidad, hermanos. Gracias a Dios ya han levantado las restricciones, el gobierno, me alegra. Así que hemos conseguido un salón más amplio, donde podemos poner las sillas con más separación. Así que hermanos, los esperamos el día domingo a partir de las 10 de la mañana. No se olviden, a las 9:30, todos los que quieran llegar temprano para ayudarnos a ordenar la iglesia, a acomodar las sillas, conversar un rato. Con todo gusto pueden estar más temprano si quieren, hermanos. Pero a las 10 en punto comenzamos el estudio bíblico, hasta las 10:45, luego tenemos un pequeño tiempo de refrigerio, de compartimiento, y a las 11 comenzamos el culto general, en el que cantamos, leemos la escritura, escuchamos la predicación. Entonces, hermanos, están invitados a nuestra reunión dominical. No se olviden que ya hemos vuelto a retomar, lo cual es una alegría para todos nosotros. Hay algunas preguntas. Dice, pastor, ¿solo los pastores están calificados para enseñar al interior de la iglesia? No, no solo los pastores. Todos deben enseñar dentro de la iglesia, hermano. Todos. Eres padre, tienes que enseñar a tus hijos. Eres esposo, tienes que enseñar a tu esposa. Eres miembro de la iglesia, debes buscar animar y enseñar lo poco que sepas o lo mucho que sepas a los otros miembros dentro de la iglesia. ¿Sí? Todos dentro de la iglesia deben enseñar. Todos. Todos dentro de la iglesia deben enseñar, aunque lo poco que sepan, enseñar, ayudar a los que estén a su alrededor. Pero obviamente los pastores están llamados, como la palabra obispo lo presenta, a supervisar esto y a dirigir esto y a velar por la sana doctrina dentro de la iglesia. Los pastores tienen la primera responsabilidad, deben estar en la primera fila de la batalla por la verdad. Pero todos en la iglesia, hermano, como he mencionado, están llamados a enseñar, ¿sí? En sus casas, a sus familias, a sus hijos, a predicar el Evangelio. Esto de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos es un mandamiento para toda la iglesia, no solo para los pastores. Entonces todos, hermanos. Y los pastores, como hemos visto el día de ayer en la reunión de familias, tenemos la misión, la responsabilidad de equiparlos a ustedes para que ustedes puedan hacer esto. Entonces, por eso nosotros estamos tan metidos en profundizar más y más la escritura, intentar enseñarles para que entiendan la escritura, para que la manejen cada vez mejor, para que ustedes también puedan enseñar en sus casas, en sus familias, a sus amigos, a los demás hermanos, puedan compartir y ser de edificación para los demás. Entonces, esto es una responsabilidad que tienen todos. Pero como dije, los pastores debemos liderar esto, somos responsables de supervisar esto. Pero todos, hermanos, estamos llamados a enseñar. Buena pregunta, hermano Manuel Molina. ¿Alguna otra consulta, hermanos, que tengan? Si no, con eso, esta noche, gracias por su atención, hermanos. Ahí hay una pregunta. Dice, buenas noches, pastor. ¿Debemos usar la hermenéutica en la enseñanza? He podido, no escucho, perdón, no escucho, no leo bien. Dice, he podido seguir al final de su online ahorita, me llamó mucho la atención de su enseñanza. Ok, bueno, la pregunta creo que es del hermano si debemos seguir la hermenéutica. Hay unos pastores y una organización en nuestra ciudad que se llama Iglesias Evangélicas Unidas. Mejor debería llamarse, y yo lo digo de manera pública, Iglesias de la Prosperidad Pentecostales Unidas, ¿sí? Y estas iglesias, varios de los pastores los cuales se han estado entrevistando en esta cuarentena, se han levantado en contra de la hermenéutica. Han dicho, no necesitamos la hermenéutica, ¿qué es eso? Viene del griego Hermes, que era un dios griego, ¿cómo vamos a utilizar esas cosas para interpretar la Biblia? Bueno, esa gente es bien ignorante, ¿sí? Esos hombres son muy ignorantes. Porque nosotros no utilizamos la palabra hermenéutica para referirnos a ningún dios. No utilizamos la palabra hermenéutica para adorar o seguir alguna filosofía griega, sino que la palabra hermenéutica simplemente es la ciencia de la interpretación. Todo, escucha bien esto, todo escrito necesita interpretarse. Todo escrito. Tú le escribes una carta a tu abuelita necesita interpretar esa carta. ¿Sí? ¿Cómo? Supongo que cuando pones una coma, tiene que tomar en cuenta esa coma, ¿sí o no? Eso es parte de la interpretación. Cuando tú pones un punto, tiene que tomar en cuenta ese punto, si no, no va a entender lo que estás diciendo, ¿sí o no? Entonces, todo escrito, hermanos, en el mundo necesita interpretación, necesita interpretarse. Entonces, la Biblia es un escrito también, que necesita interpretarse. Y es eso a lo que nos referimos con la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación.
Entonces nosotros vamos a la Biblia y la leemos y tomamos en cuenta el contexto gramatical. ¿Qué significan las palabras? ¿Cómo está escrito? ¿Cuáles son sus énfasis? ¿Cuál es la idea central de este capítulo? Es algo que necesitamos para entender la palabra, ¿sí o no? Es algo lógico, es algo obvio. Pablo mismo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 15, tú preséntate delante de Dios como hombre aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que divide la palabra de Dios de manera precisa. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y esto de dividir la palabra de Dios significa que la voy a utilizar bien, la voy a interpretar bien. Ejemplos de esto, todo el Nuevo Testamento es un ejemplo de esto. Jesucristo les va a decir a los judíos, ¿no han leído? ¿Acaso no dice la Escritura? Y la va a interpretar de manera correcta. Pablo va a hacer lo mismo. Pablo va a decir cómo está escrito, como la Escritura dice. Incluso tú puedes ver, por ejemplo, en Gálatas, y voy a hablar de esto el día domingo. En Gálatas, Pablo es muy interesante cómo interpretaba la Escritura. Que Pablo, por ejemplo, va a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Si no me equivoco, es Génesis 15. Y Pablo va a decir que Dios le ha prometido a Abraham a una simiente. Y Pablo va a decir esto. Dios no dijo simientes en plural, sino dijo simientes en singular. Y esa sola, escucha bien esto, este solo cambio de palabra entre simientes y simiente cambia completamente la doctrina. Entonces Pablo interpretaba la escritura de esa manera, era preciso en cómo se interpreta la escritura. Una de las reglas de la hermenéutica, para aquellos pastores supuestamente que ignoran y que andan en contra de la hermenéutica, una de las reglas de la hermenéutica, para que conozcan, es la Biblia se interpreta a sí misma. Escucha eso, la Biblia se interpreta a sí misma. Es por eso que cuando yo les doy el significado de este pasaje, debo probarlo con otros pasajes, Y debo probar de que esto no contradice lo que otros pasajes dicen. Eso es parte de la hermenéutica. Eso es parte de la ciencia de la interpretación. Y cualquier persona que esté en contra de interpretar la Biblia es porque, escucha bien esto, porque te quiere enseñar no lo que la Biblia dice, sino lo que esa persona cree que la Biblia dice. Ese es un abismo de diferencia. Yo, hermanos, no estoy acá para decirles lo que yo creo que la Biblia dice, sino estoy acá para estudiar la Biblia. Y yo sé que en mis limitaciones, y todos los pastores que estamos metidos en la interpretación bíblica, somos limitados, somos hombres falibles. Pero buscamos de alguna manera y nos esforzamos para explicarles lo que la Biblia ya dice y cómo se aplica, qué es lo que significa y cómo se aplica en nuestros días. No interesa lo que yo creo que diga. Por eso se acuerdan lo que hoy día hice, por ejemplo, en el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta. Entonces, ¿quién es ese profeta? Entonces estudiamos y buscamos. ¿Quién es ese profeta que Pablo está mencionando? Resulta que había sido Epimínides, un filósofo, un profeta, un sabio dentro de los griegos. Entonces entendemos. Y ese Epimínides había sido de Creta. Y entonces, ¿qué dijo de los mismos cretenses? Dijo esto. Y entonces la historia nos dice esto y aquello. Entonces les ayuda a entender lo que la Escritura dice. ¿Por qué se dice? ¿Cuándo se dijo? ¿Cómo se dijo? Esa es la interpretación, hermanos. Hay varias reglas de la hermenéutica. Una de las más importantes, como he mencionado, es la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces a eso es lo que nos referimos con hermenéutica, hermanos. Hay mucho más que hablar del tema, pero bueno, espero haya quedado más o menos claro. Dice, los llamados líderes es una posición y basada en una enseñanza bíblica. No entiendo muy bien su pregunta, hermano Mario, pero creo que va dirigida a esto. De que en la iglesia hay líderes, ¿sí? En nuestra época estamos acostumbrados a líderes de jóvenes, líderes de alabanza, líderes de mujeres, líderes de todo, ¿sí? Líder del ministerio de payasos, líder del ministerio de danza, líder de todo ahí. Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, solo se reconoce dos oficios formales. Pastores y diáconos, ¿sí? Cuando yo me refiero a los líderes de la iglesia, me estoy refiriendo a los pastores, porque no hay otro tipo de liderazgo. Pastores y diáconos. Ahora, ¿con eso estoy diciendo que los demás hermanos dentro de la iglesia no hacen nada? No, todos sirven dentro de la iglesia. Todos deben servir dentro de la iglesia. Todos están llamados. Somos un cuerpo. Pero dentro de la iglesia hay pastores y diáconos, ¿sí? Formales. Eso de imponer manos a un líder de alabanza no existe. Eso de imponer manos al líder de jóvenes no existe. Hay pastores y diáconos. Prueba de eso, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1. Y
la falta de lugares donde Pablo mencione un líder como ahora se los menciona. Entonces creo que a eso se refería, hermano, espero haberle ayudado. Dice, disculpe, ¿y cómo se compagina con lo de no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación? En el contexto de Santiago capítulo 3, hermano, se está refiriendo al oficio de maestro dentro de la iglesia, como pastor, como aquel que va a liderar la enseñanza dentro de la iglesia. Como dije, todos debemos enseñarnos los unos a los otros, absolutamente todos. ¿Ah? Todos debemos enseñarnos. Hebreos 3, el autor de Hebreos nos demanda eso, de que estemos vigilantes los unos por los otros. Versículo 24, 25. Jesucristo cuando nos da la gran comisión y nos dice de que eh, vayamos y prediquemos el Evangelio y que enseñemos, hagamos discípulos. Esto es, hermano, un mandamiento a todos los creyentes, a todos los creyentes. Y esto es algo, y escucha lo que dice Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Escucha, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es un mandamiento para toda la iglesia, hermano. Ahora, como dije, Santiago capítulo 3, versículo 1 se está refiriendo a los pastores. Esto de ser pastor no es juego. Porque yo sé que lo que va a suceder es que los pastores de nuestra iglesia prediquen. Eso se va a reproducir en lo que los hermanos enseñan. Es obvio. Entonces, si yo no predico lo correcto, si yo me desvío, voy a provocar de que esta falsa enseñanza se propague en las familias, en la ciudad. Es grave, es una responsabilidad muy grande. Y es a eso, hermano, a lo que se refiere el Santiago en su epístola. Dice, gracias, pastor, por sacarme de la duda. De nada, hermano Hans. ¿Alguna otra consulta, hermanos? Creo que no. Creo que me he extendido con lo de la hermenéutica. Es que he escuchado muchos ataques en contra de la hermenéutica estos últimos meses y la verdad, sinceramente, eso me preocupa mucho, mucho. Y me da lástima como muchos pastores no se meten a estudiar realmente la escritura, no se la toman en serio, sino que se la toman muy a la ligera y no están dispuestos a interpretarla, a profundizar, a estudiarla. Y es muy preocupante eso.